Ya, ahorita les voy a compartir el material, ¿ya? Bueno, ¿cómo están, chicos? Buenos días, buenos días. ¿Quiénes están? Cazul, Emanuel, María José, Luis, Cintia, Camila, Gonzalo. Ya, a ver, ahí voy a compartir el material. Ahí está, ya se puede ver, ¿no? Ya, bien, chicos. Ya, entonces vamos a empezar, ¿sí? Bien, buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a hacer un repaso esta semana de estética. Ese es el tema que nos toca. Estética, fíjense, es un tema que se ha incorporado hace relativamente poco al prospecto, ¿ya? Es un tema, no, yo no diría fijo, fijo, pero sí es probable que venga, ¿ya? No es seguro, 100%, pero sí puede venir. En los últimos exámenes ha estado viniendo con cierta regularidad. Ahora, ha venido a veces temas sobre todo relacionados con teorías filosóficas del arte, ¿no? O sea, ha venido preguntas sobre, por ejemplo, la estética de Platón, ¿no? La teoría estética de Platón, la teoría estética de Aristóteles, también ha venido un poco de Kant. Entonces hay que tener en cuenta eso, pero también ha venido preguntas sobre apreciación estética, o sea, te ponían una imagen y a partir de esa imagen te hacían preguntas, ¿no? Entonces, las preguntas pueden ser muy variadas. Igual vamos a tratar de repasar lo más que se pueda la teoría mientras vamos respondiendo las preguntas, ¿ya? Y también para que te vayas familiarizando con los términos, porque algunos términos puede ser que no se comprendan muy bien, ¿ya? Entonces hay que, cuando más practicas este tipo de preguntas, va a ser más fácil cuando te aparezca algún texto relacionado con ese tema, ¿ya? Entonces vamos a ir aclarando cualquier duda que haya mientras vamos respondiendo a las preguntas, ¿sí? Empezamos. A ver, primera pregunta dice, en todas las épocas de la historia de la filosofía pueden encontrarse consideraciones filosóficas sobre lo bello y sobre las bellas artes. Sin embargo, hoy nadie discute demasiado que la estética filosófica propiamente dicha nace al final del siglo XVIII, ¿no? Mira, la estética filosófica, claro. El tema de cuando se habla del arte, cuando se habla de la belleza, eso ya tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, desde la época de Platón ya se habla acerca de la belleza y el arte. Pero en el siglo XVIII se comienza a hacer, por decirlo así, una, una reflexión acerca de qué tipo o qué cosas, qué implica, mejor dicho, la apreciación del arte o qué implica la apreciación de la belleza, qué cosa es, ¿no? ¿Por qué podemos hacer juicios estéticos? ¿Por qué podemos hacer una apreciación estética de una obra? Y como algunos ya saben, el que plantea eso, comienza a hablar sobre esto, es Alexander Baumgartner, ¿no? Entonces, mira, dice, al final del siglo XVIII, no sé por qué no puedo, a ver, repito, no sé por qué no se puede resaltar, está como inhabilitado. A ver, a ver, a ver, un ratito, voy a
dejar de compartir y voy a volver a compartirlo, ¿ya? A ver qué pasa. Un ratito. Mm. Ah, ya, creo que ya sé qué pasó. Ya, ahí te lo voy a compartir. Ya, ahora sí creo. Ya, entonces, entonces, la estética filosófica dice, propiamente dicha, nace a fines del siglo XVIII, ¿ya? ¿Por qué es importante el siglo XVIII? Porque el siglo XVIII, por ejemplo, es el siglo de Kant, ¿ya? Y vamos a ver que la perspectiva de Alexander Baumgarten, que es el que habla, es, ya, Alexander Baumgarten es del mismo siglo de Kant y la perspectiva es parecida, ¿no? Mira lo que va a decir. El gesto crucial lo hizo Alexander Baumgarten cuando vincula la experiencia de lo bello y de las bellas artes al conocimiento sensible. Ojo, al conocimiento sensible y en particular imaginativo y de ficción. Nos dice este filósofo, la ciencia del conocimiento y la representación sensibles es la estética, ¿ya? La ciencia del conocimiento y la representación sensibles es la estética. O sea, te está diciendo que la estética es un tipo de conocimiento, un conocimiento sensible, ¿no? Como lógica de la facultad de conocer inferior, filosofía de las gracias y de las musas, nociología inferior, arte del pensamiento bello, arte de la analogía y la razón. Ya, todo eso que viene después ya no tiene mucha importancia. Lo importante acá es esto, ¿no? Se le va a considerar como una ciencia del conocimiento sensible. ¿Ya? Un tipo de conocimiento. Y algo parecido es lo que piensa Kant. Por eso es que, por eso te decía, ha venido preguntas sobre Kant en estética, en examen de admisión, y tienes que recordar que para Kant el conocimiento, digamos, de la estética es un conocimiento, y por lo tanto, si es conocimiento, tiene de dos cosas, ¿no? Tiene de razón y tiene de experiencia, ¿ya? Acuérdate de la nociología de Kant. Entonces, a ver, ¿cuál de las alternativas no se deduce del texto? ¿Cuál sería incorrecta según el texto? ¿O no se infiere del texto? La mayor parte de la reflexión sobre la belleza del arte se ha desarrollado sin necesidad de especificar como parte de una disciplina filosófica. Ya, pero dice cuál no se deduce. La mayor parte de la reflexión sobre la belleza se ha desarrollado sin necesidad de especificar como parte. En realidad, desde Baumgarten es que ya se le especifica como disciplina filosófica. La mayor parte de la reflexión ya se había desarrollado, ya se ha desarrollado. Sí, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. A partir de la aparición de Baumgarten es que ya se crea como disciplina de alguna forma, ¿no? O ya se especifica, incluso el nombre estética, él, digamos, lo usa por primera vez de esa forma, ¿no? La E sí es correcta. La D, la concepción de estética como nociología interior supone una jerarquización de los conocimientos. Eso también es correcto.
Esa también es correcta. Claro, la clave es barco. No es posible hablar de una reflexión estética rigurosa hasta la llegada de Van Garten. No, eso no se deduce, porque sí hay una reflexión filosófica o una reflexión estética. Sí hay reflexiones estéticas, o sea, sí se plantea qué es el arte, qué es la belleza, desde Sócrates, ¿no? Desde Sócrates se habla de eso, ¿no? Y con Platón más todavía, ¿no? Y Platón tiene textos donde habla específicamente de la belleza y Aristóteles también. ¿Sí? Es la B, ¿sí? A ver, vamos a la 2. ¿Dentro de qué debate filosófico puede enmarcarse la propuesta de Baumgarten? ¿Dentro de qué debate puede enmarcarse la propuesta de Baumgarten? Dado, por ahí habían puesto un castillito. ¿Era castillo? No. ¿Casa? ¿Casa o dado? Estado, claro, es el problema del origen del conocimiento, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento es la estética? Claro, ese es el problema del conocimiento y su clasificación en la filosofía moderna. Es la de, claro, por eso es que te habla de conocimiento, que es un conocimiento sensible, ¿no? Entonces sería un tipo de conocimiento. Exacto, es la de. Ujú. A ver, vamos a la 3. Dice, en la historia de la pintura hay un factor pocas veces tomado en cuenta para explicar la evolución. Dime, Eric. Eric, o levantaste tu mano sin querer. A ver, voy a ver. Ah, ya, no te preocupes. Ya, sigo leyendo. En la historia de la pintura hay un factor pocas veces tomado en cuenta para explicar la evolución de sus técnicas y temáticas. El desarrollo de los pigmentos pictóricos. Ya. Hasta el siglo XVIII y parte del XIX, la producción de pigmentos suponía una actividad artesanal compleja que requería de asistentes e insumos costosos. Esto tiene repercusión directa en el modo de trabajo del artista. Pintores como Velázquez y el Greco fueron prisioneros del taller de pintura y enfrentaron restricciones en la elección de los colores para pintar, reservando los más caros a secciones puntuales de los cuadros. Es a partir de mediados del siglo XIX que salen al mercado los primeros pigmentos sintéticos. Desde ese momento, los pintores pueden al fin pintar al aire libre, invirtiendo menos en materias primas y usando con mayor libertad el color. A partir del texto, es correcto afirmar que, a ver, casita, ¿qué es eso? ¿Cerveza? ¿Qué dicen? Es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen. Cachimbo. Correcto, la clave es casa. Existe una conexión profunda entre el desarrollo tecnológico y la evolución de las técnicas artísticas. Correcto, casa. Ujú. Muy bien. A ver, vamos a la pregunta 4. Dice, durante el periodo de las vanguardias, a inicios del siglo XX, acuérdate, las vanguardias son los movimientos del arte contemporáneo, ¿te acuerdas? El impresionismo, el cubismo, el expresionismo, el dadaísmo, ¿no? Hay varias, el surrealismo, hay varias corrientes.
vanguardistas que van apareciendo incluso desde un poquito antes de inicios del siglo XX. Desde fines del siglo XIX comienzan a aparecer ya las vanguardias, ¿no? Dice, surgieron diversas propuestas que incorporaron en el arte temáticas y técnicas novedosas. Por eso se le consideran vanguardias, ¿no? Ya, porque son innovadoras, ¿no? Tales como, ya, en el surrealismo, ¿no? En el dadaísmo y en el futurismo. ¿Cuáles completan a ver la frase? ¿Qué dicen? La E. Correcto, la clave es la E, los sueños, el azar y las máquinas. Muy bien, es la E de enamorado, muy bien, de elefante. Pregunta, ¿por qué no la D? ¿Por qué no la D? Dado. Les pregunto por si acaso porque en otros salones algunos me dijeron dado. ¿Por qué no la D? A ver, el inconsciente es algo de lo que habla el surrealismo, que influye en el surrealismo, sí, sí es una temática del surrealismo. La parodia, en el caso del dadaísmo, también. La parodia sí, ¿ah? La parodia es algo que toman los dadaístas, ¿sí? Pero el transhumanismo no, el transhumanismo no. Eso sería lo incorrecto. ¿Qué es transhumanismo? A ver, ya, para que lo entiendas fácilmente. ¿Has visto los proyectos de Elon Musk? Los proyectos que está haciendo Elon Musk de incorporar ciertas tecnologías al ser humano para que éste pueda ser más eficiente o que pueda alcanzar. Eso es transhumanismo. Ajá. Cuando ya incorporas, por decirlo así, mecanismos tecnológicos al cuerpo del ser humano. Ujú. Eso es transhumanismo. O sea, cómo el ser humano puede expandir sus límites incorporando tecnología en su cuerpo de alguna forma. Ajá. Eso es transhumanismo. Ujú. Como entre comillas, una mezcla de ser humano, cómo el ser humano incorpora tecnología, ¿no? No entraría dentro del futurismo, ¿por qué? Porque el futurismo es una corriente pictórica, principalmente es una corriente de pintura vanguardista, pero en las pinturas futuristas sí se consideran las máquinas, pero no el transhumanismo, ¿sí? No hay representación de transhumanismo. Sí hay de máquinas, pero no transhumanismo, porque el transhumanismo es algo ya más específico y eso no aparece en las pinturas futuristas. Ujú. Sí, es algo más avanzado. El transhumanismo es algo ya de las últimas décadas, ¿no? De tres décadas en adelante, o sea, desde 1980, ¿no? El futurismo es más anterior. Sí, ya. A ver, vamos a las 5. Andy Warhol, una de las figuras más prominentes del arte pop, ¿te acuerdas del arte pop? ¿No? Revolucionó el mundo del arte al integrar la cultura de masas, por eso se llama arte pop, ¿no? La cultura de masas y los medios de comunicación en sus obras. Sus trabajos no solo reflejan una crítica a la comercialización y la superficialidad de la cultura contemporánea, sino que también abordan temas más profundos como la identidad y la fama. Warhol utilizó técnicas de producción en masa, mira, utilizó técnicas de producción en masa y se inspiró en productos de consumo y celebridades, cuestionando la originalidad y el valor del arte en la era moderna. Una de sus series más conocidas es Campbell's Soup Cans, ya, las latas de sopa Campbell. Las latas de sopa Campbell eran unas latas de sopa de tomate que eran muy populares, ¿no? En esa época. Es como hacer pues una serie de la lata de leche Gloria, ¿no? La lata de leche ideal, que sí, pero en Estados Unidos, ¿no? En este contexto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre Andy Warhol y su influencia en el arte pop es incorrecta? ¿Cuál sería incorrecta?
A ver, la A, la D, la B. Warhol utilizó- Mm, ¿Cuál es incorrecta? La B es correcta, porque dice, mira, Warhol utilizó la serigrafía, sí, el pop art usa la serigrafía como una técnica en su trabajo para reflejar la reproducción en masa. Claro, él no usa, por ejemplo, pintura al óleo, ¿no? Como usaban, por ejemplo, los surrealistas, no. Él usa una técnica que se conoce como serigrafía que te permite hacer en masa, así como, por ejemplo, los polos. ¿Has visto que se usa la serigrafía para los polos? ¿No? Así, ¿no? Puedes hacerlo en masa. Y con eso lo que refleja es la falta de singularidad en los productos de consumo, ¿no? Eso sí es correcto. La clave es árbol, arcoíris, correcto. Warhol consideraba que el arte pop debía mantener una separación estricta de la publicidad. No, es más, el arte pop comienza a usarse para la publicidad también, ¿no? Y la cultura de consumo para preservar su integridad artística. Acuérdate, por ejemplo, eh, de esta famosa obra de Marilyn, de las Marilyns. Y ese tipo de arte, el arte pop, está de moda hasta ahora, ¿no? Por eso si tú vas, por ejemplo, a ciertos centros comerciales, te venden cosas parecidas, ¿no? Al arte, o con esa estética del arte pop, ¿no? Te ponen, pues, personajes conocidos, qué sé yo. Y los centros comerciales lo venden en masa, ¿no? Y un montón de gente tiene en su casa lo mismo, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer es reflejar la cultura de consumo, ¿no? Haciendo producciones en masa. Ujú. Es la A, ¿correcto? A ver. Vamos a la pregunta 6. Dice, Aristóteles en su obra ofrece una comprensión profunda de la tecné, un término que se traduce comúnmente como arte o técnica. Para Aristóteles, la tecné no se refiere únicamente a la habilidad manual, fíjate, no se refiere únicamente a la habilidad manual, sino a un conocimiento práctico y racional orientado hacia la producción de algo. Esta concepción está íntimamente relacionada con su distinción entre diferentes tipos de conocimiento, ¿ya? Claro, porque él hace una distinción entre los tipos de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, recuerda que la filosofía es un tipo de conocimiento para Aristóteles, también la física, ¿no? La ética, hay distintos tipos de conocimiento. Y la importancia de la finalidad en las acciones humanas. Claro, el telos, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto? Cada cosa que nosotros hacemos tiene una finalidad, ¿no? En este contexto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre Aristóteles y su concepto de tecne es incorrecta? Ojo, ¿cuál es incorrecta? ¿Qué dicen? La E, la E. A ver, ¿alguien tiene otra clave? Praxis significa práctica. Praxis significa práctica. Por ejemplo, Marx cuando dice que la filosofía no debería ser solamente teoría, sino práctica, utiliza el término praxis. Ujú. Cualquier cosa que nosotros hagamos que tenga un sentido práctico o utilitario, ¿sí? Por ejemplo, un artesano, de alguna forma, lo que hace es hacer algo útil, ¿no? Todos los artesanos que construyen algo hacen algo útil. Pero no solamente se vincula con hacer cosas manualmente, sino en general.
Cualquier cosa que tenga un sentido utilitario. A ver, la E, la D, ya. A ver, hay dos que pueden ser, ¿no? La D y la E. Ya. Mira, vamos a ver. La E dice, Aristóteles veía la tecné como una forma de conocimiento, sí, eso está bien, una forma de conocimiento, pero acá dice subordinada a la praxis, subordinada a la praxis, ya que esta última se relaciona directamente con la acción moral y la vida buena. Mira, subordinada a la praxis, ya. ¿Por qué la tecné es una forma de conocimiento subordinada a la praxis? Porque la tecné, ¿sí?, implica necesariamente la acción para hacer algo, o sea, para hacer una obra. Por ejemplo, un escultor, ¿no? Necesita una serie de conocimientos, pero ¿para qué quiere esos conocimientos? Para hacer una obra, ¿ya? Eso es correcto, ¿sí? Ya que ésta se relaciona directamente con la acción moral y la vida buena. Ya, pero la praxis, ojo, es algo más general que la tecné. La tecné es un tipo de praxis, por decirlo así. Ya, tú requieres, ¿no?, para la tecné de hacer algo, pero la praxis es algo más general. La praxis, por ejemplo, está relacionada con la acción moral y la vida buena, sí. No sé si te acuerdas, creo que sí te expliqué una vez cuando vimos Aristóteles, casi al inicio del ciclo. ¿Te acuerdas que te contaba que para Aristóteles hay ciencias teóricas y ciencias prácticas? ¿Te acuerdas? Ciencias teóricas y ciencias prácticas. Y las ciencias prácticas son aquellas que son útiles para algo. ¿Te acuerdas? Son útiles para algo. Y para Aristóteles, la ética es una ciencia práctica, porque es útil para saber cómo debemos comportarnos. ¿Es útil para la sociedad de alguna forma la ética? Sí, porque permite que podamos relacionarnos pacíficamente, digamos, entre todos nosotros, ¿no? Permite que los hombres cultiven la virtud y en ese sentido que el hombre sea virtuoso. Entonces, la moral, ¿sí? La acción moral y la vida buena está relacionado con la praxis. Si es correcto eso. Entonces, esta no es porque te están preguntando por lo incorrecto, ¿sí? La D, la tecné en la filosofía de Aristóteles es una forma de conocimiento superior a la frónesis. La tecné es una forma de conocimiento superior. No, ¿por qué? Porque la frónesis, precisamente la prudencia, ¿a qué hace referencia? A la ética, ¿sí? ¿Cómo la tecné va a ser superior a la ética? ¿Y la tecné se basa en principios universales aplicables a diversas situaciones? No, no se basa en principios universales. La tecné, o sea, implica sí ciertos conocimientos, pero los conocimientos de la tecné no son principios universales, sino que varían. En el ámbito de la práctica no hay principios universales. Ojo, en la praxis no hay principios universales, ¿sí? Ni en la ética, ni en la tecné, ni en nada. Esto es lo incorrecto, dado. ¿Ya? Dado es lo incorrecto. ¿Sí? Ya. Vamos a la pregunta 7. Dice, la tesis fundamental de la teoría especulativa del arte puede reducirse a una fórmula muy simple. El arte es un saber extático. Es decir, mira, ¿qué significa extático? Es decir, que revela verdades trascendentes. ¿Ya? Extático, a ver, se relaciona con el término de éxtasis. Éxtasis se refiere, por ejemplo, a ese estado. ¿Has visto Los Santos? ¿Alguna vez has ido o has escuchado, has visto una película sobre santos? Cuando tienen esa conexión con Dios o con lo divino, por ejemplo, Santa Rosa, San Martín, ¿no? Que han tenido experiencias como místicas, donde supuestamente se les ha revelado Dios o se les ha revelado la Virgen María, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya, eso es el éxtasis, ¿no? Esa conexión con lo divino. Entonces, en una situación de éxtasis se revelan verdades trascendentes, ¿no?
inaccesibles a las actividades cognitivas profanas. Claro, no es que te vas a poner a estudiar y vas a entrar en el éxtasis, no, no es una cuestión de conocimiento mundano, digamos, conocimiento, ¿no? De la inteligencia del hombre común y corriente, ¿no? Sino que es una experiencia. Esta tesis, sigo leyendo, implica una sacralización del arte. Mira, claro, lo que te está dando a entender es que desde cierta teoría especulativa del arte, o sea, cierta teoría te dice que el arte es un saber que trasciende lo mundano, que va más allá, que logras comprender o tener una experiencia distinta de las experiencias normales de la vida cotidiana. Entonces, esa perspectiva del arte, ¿no? Lo que te da a entender es que el arte es algo como sagrado, ¿no? Como divino, ¿no? Que debido a esto se opone a otras actividades humanas consideradas como intrínsecamente alienadas o inauténticas. Claro, o sea, el arte estaría como en un nivel superior, ¿no? Porque logra que tú comprendas algo que no vas a comprender a través de otro tipo de conocimientos o actividades. Pero ella presupone también una teoría del ser. Claro, si yo planteo que el arte me permite trascender este plano mundano, entonces lo que estoy dando a entender es que hay dos planos, ¿sí o no? Un plano mundano y un plano que va más allá, que está más allá, ¿no? Que casi nadie puede conocer. Si el arte es un saber extático, es porque existen dos clases de realidad. Ahí está. Mira, una teoría del ser que me plantea dos clases de realidad. Ya. Aquella aparente, a la cual el hombre tiene acceso con la ayuda de sus sentidos y de su intelecto razonable. Ok. Y aquella otra oculta, ya, otra oculta, que no se abre más que al arte. Eso significa que la sacralización del arte, ya, es solidaria de una filosofía dualista, ¿correcto? Que se inscribe más o menos directamente dentro de la filiación platónica. Claro, hay relación entre esta teoría del ser de dos clases de realidad y lo que plantea Platón. Claro, si te dicen que hay como dos planos, uno verdadero, ¿no? Uno que trasciende lo material y el otro que es, digamos, aparente, entonces está planteando algo parecido a lo que te plantea Platón. A ver, de acuerdo con lo referido, ¿no? Con el texto referido, la sacralización del arte que resulta de la teoría especulativa presupone una distinción entre, ¿cuál sería la clave? Beso, beso, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Biberón, correcto. La clave es beso, una dimensión sagrada y otra profana. Correcto. ¿Por qué no la A? A ver, ¿por qué no la A? Pregunto por si acaso porque quizás alguien ha tenido alguna duda en la clave. En un salón me dijeron la A. Una verdad sencilla. Claro, correcto. ¿Por qué no la A? Porque dice una verdad sensible y otra intelectual. Pero pregunta, desde una perspectiva platónica, donde hay un mundo verdadero, el mundo de las ideas, ¿sí o no? Es el mundo verdadero. Y un mundo aparente, y acá mismo te dice, ¿ah? Aparente, el mundo sensible. Entonces, ¿cómo podría haber una verdad sensible? Mira, acá te hablan de dos verdades. ¿Para Platón hay dos verdades? No. Para Platón hay una verdad, la verdad de las esencias de las ideas. Y en el mundo de las apariencias no encuentras la verdad, ¿correcto? Entonces, y acá mismo en el texto te está dando a entender eso. Te da a entender que, claro, la sensible y la intelectual estarían de alguna forma en el mismo plano, ¿no? Y acá te da a entender que hay verdades trascendentes, digamos, la verdadera realidad, ¿no? ¿Por qué no casan? A ver, dice, una ontología monista y otra dualista. Presupone una distinción entre
Mm, porque básicamente lo que te plantea el texto es que hay una forma de ver la realidad dualista, ¿no? Se enfatiza en el dualismo. Entonces, o sea, la teoría especulativa del arte de la que se está hablando acá es una teoría dualista, no monista, ¿sí? Porque mira, dice, la sacralización del arte que resulta de la teoría especulativa presupone una distinción entre, no, la teoría especulativa de la que te hablan lo que hace es separar la realidad y dice, hay una realidad verdadera y una realidad aparente, pero no hace una distinción entre una ontología monista y otra dualista. Para ella, para la teoría especulativa no hay dos formas de ver las cosas. Para ellos hay una forma. Y la forma correcta es plantear que hay una verdad, una realidad verdadera y una realidad aparente. O sea, es una filosofía o plantea de alguna forma una filosofía dualista. Por eso no sería la C. ¿Ya? A ver, pregunta 8. La inclusión del ruido, ya, la inclusión del ruido como materia prima en música fue un fenómeno que acaeció en las primeras décadas del siglo XX y generó un movimiento artístico con nombre propio, mira, el ruidismo o noise. En un inicio fue desarrollada por artistas experimentales que congregaban a unos pocos oyentes entusiastas. Pero desde 1950 en adelante, músicos y agrupaciones con acceso a públicos masivos fueron incluyendo elementos ruidistas. Mira, desde 1950 en adelante, ¿no? Con acceso a públicos masivos fueron incluyendo elementos ruidistas en sus composiciones, ¿no? Hoy en día, la influencia de este movimiento se puede observar en ciertos subgéneros del rock, del pop, metal y la música electrónica. A ver, se puede inferir que esta transformación, la A, ¿seguros? A ver, lee con cuidado. La inclusión del ruido como materia prima en música fue un fenómeno que acaeció en las primeras décadas del siglo XX y generó un movimiento artístico conocido como el ruidismo o noise. En un inicio fue desarrollada por artistas experimentales que congregaban a unos pocos oyentes entusiastas. Pero desde 1950 en adelante, músicos ya. A ver, fíjate, acá la pregunta es, ¿se puede inferir que esta transformación, o sea, qué llevó de que unos pocos, o por qué no, o qué implica que unos pocos inicialmente usaran esta técnica, digamos, y luego, poco a poco, sobre todo a partir de 1950, se usara de manera masiva? ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? ¿Esta transformación supo recoger las preferencias musicales del gran público? No. En todo caso, los artistas, ¿no? Y eso, ¿no? Porque incluso eso sería incorrecto. Los artistas supieron recoger las preferencias musicales usando estos, pero no se refiere a los que usaron eso, sino a la transformación. ¿Qué implica esa transformación? ¿Promovió un abandono del gozo estético? No, la clave ¿cuál es? Creo que ya se dieron cuenta, es la D.
Claro, evidencia una conexión histórica entre el arte de vanguardia y el arte de masas. Profesora, ¿pero por qué es arte de vanguardia, ruidismo, noise? Nunca lo había escuchado. Es un movimiento, porque te da a entender, fíjate, que es un movimiento que irrumpe de manera, digamos, de manera extraña. O sea, los artistas comienzan a experimentar. Eso es algo propio de las vanguardias. Las vanguardias comienzan con la experimentación y poco a poco van ganando, digamos, aceptación, o poco a poco van ganando también más público y más artistas que van, digamos, usando las mismas técnicas, pero inicialmente es una forma de experimentación. Las vanguardias siempre son innovadoras y toda innovación implica experimentación. Eso es lo que te da a entender el texto, ¿no? Que este ruidismo fue un movimiento que inicialmente fue desarrollado por artistas experimentales y que tenía poco público. Ahí está, eran poquitos. Pero desde 1950 ya comienzan algunos músicos y agrupaciones a usar elementos ruidistas en sus composiciones, ¿correcto? Comienzan a usar. Y como estos grupos, estas agrupaciones introducen esos elementos ruidistas, ¿no? Poco a poco se vuelve ya algo masivo, ¿no? Entonces ahora actualmente hay muchos subgéneros, ¿no? Del rock, del pop, del metal que usan esos elementos, que antes eran algo, digamos, muy puntual, muy exclusivo, muy extraño, ¿no? Actualmente ya se ha masificado. A eso se refiere, ¿no? A esa transformación. Correcto, es la de, ¿sí? A ver, pregunta 9. Observa la imagen, lee el texto y responde la pregunta. Ah, ya. Esta es una pregunta que vino en examen de admisión hace un tiempo, ¿no? A ver, el arte popular busca recrear la vida cotidiana, utiliza símbolos populares. Claro, ese mural es arte popular, ¿no? Y temas de interés masivo que no están dentro de los cánones estéticos de la élite artística. Correcto, el arte popular usa símbolos populares, ¿no? En este caso, por ejemplo, Sarita Colonia está ahí, ¿no? Correcto, el rosado también, el color rosado que es propio pues del Callao, ¿no? Característico. Ujú. Entonces, respecto a lo afirmado de la imagen insertada, determina el valor de verdad. Uno, ¿el arte urbano puede manifestar una concepción particular de identidad? Sí, correcto, eso es cierto. Dos, ¿los murales están excluidos de ser considerados arte contemporáneo? No, falso. ¿No? Pertenecen al arte contemporáneo. Tres, el arte urbano y la modernización urbana son totalmente incompatibles. No, falso. Por lo tanto, claro, correcto. Durazno, dona, etcétera. Dado, correcto. La clave está. Eso está fácil. Ya, se ríen. ¿Qué se ríen? Ya, vamos a la siguiente. Pregunta 10. Ya. El arte es una imitación de la realidad. Ya. El arte es una imitación de la realidad. Sin embargo, esta imitación no es una simple copia, sino una representación que puede revelar verdades más profundas y universales sobre la naturaleza humana y el mundo. El arte imita no solo lo que es, sino también lo que podría ser. Y en ese proceso puede presentar una versión idealizada o mejorada de la realidad. El texto anterior es consistente con la clave es besito, correcto, barco, la mímesis aristotélica. Claro, por si acaso, para los que han dudado, ¿y por qué ponen una vaca si vaca es con V? Ustedes son bien chistosos, ¿no? Ya, a ver, a ver.
Por si acaso, cuando se habla de mímesis, ¿ya? La mímesis generalmente la estudiamos como parte de la teoría estética de Platón, ¿cierto? ¿Ya? Pero por si acaso, en realidad la mímesis es una concepción griega del arte. O sea, los griegos en general asumen que el artista imita la naturaleza. ¿Por qué? Por ejemplo, no sé, un escultor. Un escultor para hacer su escultura tiene un modelo, ¿no? O una modelo, sea varón o sea mujer. Lo que hace es tomarlo como un modelo, una referencia para hacer su escultura. Trata de imitarlo dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si es no sé, pues Pericles. Obviamente lo ideal es imitarlo, ¿no? O sea, copiar su imagen lo mejor posible, trasladarla al trozo de mármol, ¿no? Al pedazo de mármol que va a usar. Entonces, el artista imita, es un imitador. Incluso, no solamente, por ejemplo, un escultor, sino también alguien que imita a una mujer en el teatro, ¿no? Porque creo que tú sabes que las mujeres no podían participar como actrices dentro del teatro, entonces usaban varones para hacer papeles de mujeres. Y por eso generalmente los varones más jóvenes, ¿no? Los jovencitos que todavía no tenían barba, que todavía no tenían, ¿no? Tenían todavía una figura un tanto femenina, ¿no? No eran tan, pues, musculosos, eran usados para los papeles de mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Tratar de imitar, pues, la voz de la mujer, ¿sí o no? ¿No? Todavía no tenían la voz tan gruesa, tenían que comportarse como mujer en el teatro, porque ese era su papel. Entonces, el artista tiene que imitar, ¿no? Pero como dice acá, eh, puede incluso mejorar, o sea, no necesariamente es imitar exactamente tal cual, sino que en ese proceso puedes mejorar. Por ejemplo, en el caso de la escultura, supongamos que yo soy un escultor que quiere hacer la estatua, una escultura de un dios, pero obviamente yo no veo al dios, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomo un modelo, un joven, por ejemplo, muy guapo, ¿no? Muy bien proporcionado, y lo tomo de modelo. Pero si ese modelo evidentemente por ahí tiene un defecto, supongamos tiene una cicatriz en el brazo, yo no voy a hacer al Dios con una cicatriz en el brazo, entonces simplemente borro ese defecto, ¿te das cuenta? Entonces sería esa una versión idealizada, mejorada de la realidad. Por eso la mímesis no es solamente imitación tal cual, sino incluso una idealización, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Del objeto que tú estás representando. Pero repito, acuérdate que la mímesis es algo de lo que hablan todos los griegos. Para todos los griegos, el artista básicamente lo que hace es imitar la naturaleza, ¿correcto? Y por eso es que para imitar bien tienes que tener una tecné, lo que dice Aristóteles, ¿no? Tienes que tener un conocimiento de varias cosas para realizar bien tu obra. Ujú. Bien. A ver, vamos a la pregunta 11. Dice, la estética aborda problemas filosóficos como la naturaleza de los juicios estéticos, enunciados como la belleza de un cuadro está en el ojo del espectador, es compatible con el subjetivismo estético. Esta postura asevera que la belleza es correcto. ¿Cuál es la clave? Enano, elefante, ¿no? Es relativa puesto que distintos sujetos emitirán juicios diversos sobre el mismo objeto, correcto. A ver, vamos a la pregunta 12. Del siglo XVIII hasta principios del XX, se dio por sentado que el arte debía poseer belleza. Fabiola, dime. Fabiola.
Ah, ya, ya. Dime. Que era ataraxia. Ah, ya. La ataraxia es el estado de imperturbabilidad del alma. Eso sobre todo se estudia en ética. ¿Te acuerdas que los filósofos helenísticos romanos, como los estoicos, los epicúreos, consideraban que la felicidad era sinónimo de ataraxia? ¿Cuándo soy feliz? Cuando nada me perturba, cuando estoy en paz, por decirlo así, ¿no? Cuando estoy tranquilo, no tengo ninguna preocupación, ninguna cosa que me incomode, que me fastidie, que altere mi tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, los epicúreos, acuérdate que decían que uno no puede ser feliz si siente dolor, sea dolor físico o sea un dolor espiritual, mental, tú no puedes ser feliz, ¿no? Si estás, por ejemplo, ansioso, preocupado o tienes una enfermedad que te hace sentir dolor permanente, no tienes ataraxia. Y tienes ataraxia cuando no tienes ninguna alteración, digamos, ¿no? Cuando estás tranquilo, cuando no hay nada que te perturba o te altera. La ataraxia es la tranquilidad del alma. Y eso es sinónimo de felicidad para varios filósofos de la antigüedad, ¿no? Como los estoicos, los epicúreos, ¿no? Los escépticos también hablan de la ataraxia. Para ellos también la felicidad es eso, ¿no? Ataraxia. Ya. Bien. Es una palabra que se usa bastante en ética, sobre todo en la ética antigua. Ya. A ver, dice, del siglo XVIII hasta principios del XX se dio por sentado que el arte debía poseer belleza. Tanto es así que la belleza habría figurado entre las primeras cosas que cualquiera nombraría en relación con, cómo no, las bellas artes. Cuando Roger Fry organizó sus grandes exposiciones de arte post-impresionista en la Grafton Gallery de Londres en 1910 y 1912, el público se escandalizó no solo por el desprecio a la verosimilitud característico de buena parte del movimiento moderno, sino por la patente ausencia de belleza. Para defender el nuevo arte, Fray argumentó que sería considerado feo hasta que se lo viera como bello. Ver su belleza, insinuó, requería educación estética. Con el paso del tiempo, su belleza saldría a la luz. Es indudable que a veces llegamos a percibir una belleza que al principio nos era esquivo. De acuerdo con el pasaje perteneciente a El abuso de la belleza de Arthur Danto, se puede afirmar que el concepto de arte es factible de ser analizado de manera razonable. Besito, que dice Sumi dice barco, Emanuel dice barco, ¿qué dicen los demás? Clara también dice barco. Correcto, es barco. Ajá, de acuerdo con criterios históricos y culturales. Claro, porque si lo que se considera bello en una época, o mejor dicho, feo en una época, luego se puede considerar bello, entonces lo que te da a entender es que depende de la perspectiva, depende del momento, depende del contexto. Entonces, se puede considerar que el arte se puede analizar de acuerdo con criterios históricos y culturales. Correcto. Ujú. Es la B. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, dice, en la fiesta de los dioses, para celebrar el nacimiento de Afrodita, Poros se emborrachó y Penía, la pobreza, le encontró dormido en el jardín de Zeus. Ella se acostó a su lado y concibió a Eros. En primer lugar, pues, al haber sido engendrado en el día del nacimiento de Afrodita, es su seguidor en lo que se refiere a amar la belleza. Ya, o sea, Eros es el seguidor de Afrodita, ¿no? ¿Por qué?
El amor siempre busca lo bello, ¿no? En cuanto hijo de la pobreza, no es tierno y bello como normalmente se supone, sino duro, descalzo y sin hogar. Claro, siempre se representa a Eros, ¿no? Como bello, pero según esto no sería tierno ni bello, sino que más bien es duro, descalzo, ¿no? Y sin hogar, durmiendo a la intemperie en los portales y las calles. Mas de su padre hereda él toda suerte de planes para adquirir la belleza, ¿no? Y el bien que desea. Es emprendedor, fuerte, lleno de recursos, siempre en busca de la sabiduría, filosofando, mago y sofista, muriendo y reviviendo, perdiendo lo que gana a medio camino entre la sabiduría y la ignorancia. Quienes le suponen Dios y bello le confunden con el objeto del amor, mientras que Eros es el enamorado. ¿Ya? Sobre la base del texto anterior, es incorrecto afirmar que es incorrecto. Claro, es la B, ¿no? La representación convencional de Eros como un joven bello es consistente, eso es incorrecto, claro. Normalmente se lo representa como un hombre bello o un joven bello, pero no es realmente bello, ¿no? Ujú. Es una interpretación equivocada del mito. Si nos ajustamos al mito, es incorrecto, ¿no? Ujú. Vale. 14. Sobre la base del texto anterior, es incorrecto afirmar que es lo mismo, ¿no? Ah, sí, se ha repetido. 14, 14. A ver, vamos a la 14. La aspiración a la belleza y la bondad descrita en el texto se expresa en el concepto griego de la aspiración a la belleza y la bondad descrita en el texto se expresa en el concepto griego de... Ya, esto implica saber un poco más de teoría, porque en el texto no está. En el texto no está mencionado eso. O sea, te menciona lo de la belleza, eso sí, ¿no? Pero el término implica saber un poco más de teoría. ¿Cuál es la clave? A ver, por ahí he visto la B, otros dicen, ¿qué es eso? ¿La C? ¿Caracol? Ya, ¿qué dicen los demás? A ver, mímesis no puede ser, ¿no? La tecné tampoco, no te hablan de la tecné. La anamnesis tampoco, porque la anamnesis se refiere a la reminiscencia, y acá no te hablan de la reminiscencia. La anamnesis es sinónimo de reminiscencia. Frónesis no. ¿Qué significa frónesis? Estaba en un texto anterior, ¿te acuerdas? Que te hablan de la frónesis. Bueno, en una de las claves. Frónesis es prudencia. La frónesis es un concepto ético, es prudencia. Ujú. Frónesis significa prudencia en griego. La clave es la B, la calocagatía. ¿Qué es la calocagatía? Ya mira, kalos es bello y kagatos es bueno. En realidad es un término que se usa uniendo dos palabras. Kalos es bello y kagatos es bueno. ¿Qué implica la calogatía? La idea de que hay una semejanza o una unión de belleza y bondad. Es decir,
Cuando yo busco lo bello, estoy en el fondo buscando lo bueno, porque la belleza es una expresión de bondad, ¿sí? Por eso, si yo me siento atraído por lo bello, es porque yo interpreto lo bello como bueno, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, es algo de lo que habla Platón. Platón en algunas de sus obras habla de esto, de la calocagatía, ¿no? El hombre, ¿por qué busca la belleza? Porque la belleza es un bien. Todos queremos los bienes, todos queremos tener algún bien, y la belleza es uno de los bienes más importantes que puede tener el hombre. Entonces, al aspirar a la belleza, al enamorarte de alguien bello, por ejemplo, ¿no? Es normal, porque lo que tú estás buscando es un bien, y la belleza es un bien, ¿no? Entonces, ahí hay una conexión entre bondad y bien, perdón, entre belleza y bien, ¿no? O belleza y bondad. Esa es la palabra que representa eso, la calocagatía, ¿ya? Y a ver, vamos a la pregunta 15. Dice, el surrealismo, movimiento artístico literario fundado por, perdón, fundado en la década de 1920, buscaba liberar el potencial creativo de la mente inconsciente, ¿correcto? Artistas como Salvador Dalí, René Magritte y Max Ernst utilizaron técnicas y temas que desafiaban las normas tradicionales, perdón, las normas racionales y la lógica cotidiana. Ya, claro, recuerda que el surrealismo, como apela a el inconsciente, desafía la racionalidad, más bien apela a la irracionalidad, ¿no? Y desafía también la lógica cotidiana. Por eso que tú ves las pinturas, por ejemplo, de Dalí, y ¿qué cosa ves? Cosas que parecen incoherentes, ¿no? Que no tienen ningún sentido. Igual de Magritte y otros, ¿no? Otros artistas. El surrealismo se nutrió de teorías psicoanalíticas y la exploración de los sueños y lo irracional, ¿no? Claro, si me hablan del inconsciente, obviamente acá el psicoanálisis influyó mucho. A lo largo de su evolución, este movimiento influyó profundamente en diversas disciplinas artísticas y culturales. Sí, esto también es importante. Recuerda que el surrealismo es de los movimientos vanguardistas, es el que se diversifica más en cuanto a disciplinas. En el surrealismo hay, por ejemplo, hay pintura surrealista, hay cine surrealista, hay teatro surrealista, hay escultura surrealista, ¿no? El surrealismo se diversificó, ¿no? O sea, llegó a tener mucha influencia en varios ámbitos del arte, ¿no? Hubieron distinto tipo de obras surrealistas, ¿sí? En este contexto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el surrealismo es incorrecta? ¿Cuál es incorrecta? Correcto, la clave es casa. El surrealismo mantuvo una relación cercana y de colaboración con los movimientos políticos comunistas durante toda su existencia. No, eso es incorrecto. Todos los demás son correctos. A ver, los surrealistas se inspiraron en las teorías de Sigmund Freud, particularmente su análisis de los sueños, obviamente, ¿no? Eso está en el texto también. B, una técnica utilizada por los surrealistas fue el automatismo, que consistía en la creación de obras sin la intervención del consciente del artista. Correcto. Bien. El uso de imágenes yuxtapuestas e ilógicas es característico de las obras surrealistas, buscando evocar una respuesta emocional y onírica también. Y René Magritte, conocido por su estilo surrealista, a menudo desafía las percepciones de la realidad con obras que presentan objetos familiares en contextos inesperados. También, correcto. El único que es incorrecto es la C. Muy bien, muy bien. Caracol, correcto. Bien, chicos, esa era la última pregunta, pero como tenemos tiempo, a ver, voy a ver si puedo presentarles el material, un poco del material teórico para tener una referencia visual sobre todo, ¿no? De estética para
repasar sobre todo teorías filosóficas del arte, ¿ya? Vamos a ver si encuentro por acá el material para repasar un poco de teorías filosóficas del arte, porque es un tema que también ha venido, ¿no? Y podría ser que vuelva a venir. Entonces voy a ver si por acá tengo el material. A ver, a ver, a ver. Mm, para ver un poquito de teoría, aunque sea. Ah, ya lo encontré. A ver, ya, ahorita lo comparto. Ya se está viendo, ¿no? Ya, ya. Ahí está, por ejemplo, lo que estuvimos hablando hace un momento de la importancia de Baumgarten, ¿no? Porque es el primero que usa el término estética en el sentido actual, ¿no? En el sentido de la disciplina que estudia el arte y la belleza, ¿no? Pero sí, ¿qué cosa significa estética? En griego, dotado de percepción o sensibilidad. ¿Por qué? Porque hace referencia a el que aprecia, gracias a sus sentidos, la belleza que le rodea. Por ejemplo, el hombre es un ser estético. Ojo, el hombre es un ser estético. ¿Por qué el hombre es un ser estético? Porque el hombre puede percibir la belleza. Es un ser dotado de percepción, ¿sí? Y gracias a que es un ser dotado de percepción, de sentidos, puede apreciar la belleza que le rodea. Si el hombre no fuera un ser sensible, es decir, un ser con sentidos, el hombre no podría apreciar la belleza. Entonces acá se hace énfasis en la percepción, ¿no? Ya. Ahora, acá está lo que estuvimos conversando acerca de la mímesis, acuérdate de la imitación. El artista básicamente es un imitador. Eso lo plantean todos los griegos. ¿Por qué se le atribuye a Platón y no a Aristóteles acá? Porque, bueno, Platón es el primero en abordar el tema, ¿no? Y en hablar acerca de eso. Pero Aristóteles también habla de la mímesis. Los dos hablan de la mímesis, ¿ya? Ahora, una vez vino una pregunta acerca de la teoría estética de Platón. Recuerda que en el caso de Platón, él hace una crítica a la poesía porque considera que el problema de la poesía griega, o sea, se refiere a Homero básicamente y Hesíodo, pero sobre todo a Homero, eh, desde su perspectiva transmiten valores negativos. ¿Por qué? Porque los dioses son representados por Homero como seres egoístas, que buscan su propio bienestar, infieles, malvados, etcétera, ¿no? ¿Por qué te menciono esto? Porque es cierto que Platón hace una crítica a la poesía, a ese tipo de poesía, ¿no? No la poesía actual, pero hace esa crítica por razones morales, éticas, es decir, desde su perspectiva, el arte debe tener una finalidad moral. O sea, el arte es bueno si hace que el hombre sea mejor, pero si el arte puede tener una influencia moral negativa en el hombre, entonces ese arte es negativo y es malo, y ese arte tiene que ser rechazado. Por eso es que Platón critica la poesía, el tipo de poesía que había en su época, que se enseñaba, digamos, en su época, que desde su perspectiva tenía consecuencias morales negativas, ¿correcto? Entonces, además de eso, como el arte lo que hace es imitar la realidad empírica, o sea, lo que nosotros vemos, el arte está lejos de conocer la belleza verdadera, porque recuerda que para Platón la belleza verdadera no es material, ¿no? La belleza verdadera trasciende lo material. Entonces, conocer lo bello no vamos a poder hacerlo para Platón a través del arte. La belleza es intelectual, ¿sí? Por eso, a pesar de que se supone que los artistas o el arte deberían acercarnos a la belleza, desde el punto de vista de Platón más bien nos alejan de la belleza, porque la verdadera belleza es intelectual, ¿sí? Ahora, a ver, un ratito. Clara, profesor, ¿podría explicar sobre el análisis de arte de Gadamer América? Ah, ya, ahorita lo vemos, ¿ya? Ahorita les explico lo de Gadamer América.
Aristóteles, ya vimos lo de la tecné, ¿no? También él habla de la mímesis, ¿correcto? Pero recuerda que, ¿por qué habla de la tecné? Porque para él el arte tiene que producirse de manera consciente, ¿no? O sea, lo que él quiere hacer es una crítica de lo que muchos en su época consideraban que era o cómo se hacía el arte. Muchos creían que el arte se hacía de manera inspirada, o sea, por una especie de locura, un dios te poseía y podías hacer tu obra de manera, o sea, a través de la inspiración, de la pura inspiración. Pero para Aristóteles eso no es cierto, ¿no? Porque en realidad el arte requiere de una serie de conocimientos que es la técnica, ¿no? Bien, eso ya lo vimos. Ahora, Kant. Ojo que Kant ha venido en examen de admisión, ha venido la teoría estética de Kant. Ahorita vamos a repasarlo con detenimiento porque es importante, ¿ya? A ver, mira, en primer lugar, el arte tiene como finalidad la satisfacción en sí misma, ¿ya? Se parece, si te das cuenta, a esta idea del imperativo categórico, ¿no? ¿Te acuerdas que en el imperativo categórico dice, la segunda regla dice, nunca uses un hombre como medio, siempre tómalo como un fin en sí mismo, ¿ya? Lo mismo dice con respecto al arte. El arte no debe ser un medio para, sino que tiene que ser considerado un fin. Es decir, ojo, no solamente el arte, ¿ah? Sino incluso la belleza. Porque si tú consideras algo bello, pero no por sí mismo, sino por los, digamos, por los beneficios que te puede dar otro tipo de beneficios, que no es simplemente la contemplación de la belleza, tampoco es válido. Entonces vamos a poner dos ejemplos. Un arte que no sería válido para Kant, por ejemplo, sería un arte que tiene un fin político. Ah, yo hago una canción en contra del régimen de Dina Boluarte, ¿no? Entonces, es mi obra que tiene un fin social, digamos, o político, ¿no? Quiero dar un mensaje político. Para Kant eso no sería arte, porque el arte solamente debe buscar la satisfacción en sí misma, nada más, ¿sí? Si no estás desvirtuando el sentido del arte. Y la belleza lo mismo, o sea, yo no puedo valorar una obra desde la perspectiva de Kant por factores externos al arte, ¿no? O a la belleza misma. Por ejemplo, un objeto que es bello, yo verdaderamente lo valoro como un objeto bello si es que simplemente me dejo llevar por la satisfacción que me produce, pero si yo valoro ese objeto porque ese objeto, además de bello, me da estatus y yo lo busco también porque me da estatus, supongamos una joya, un reloj, qué sé yo, ¿no? No lo estoy comprando, no lo estoy adquiriendo porque sea bello, sino porque me da estatus principalmente, ¿no? Entonces ahí ya no lo estoy apreciando estéticamente, lo estoy apreciando económicamente o lo estoy apreciando desde otra perspectiva, ¿sí? Ahora, la obra de arte debe pretender la validez universal, ir de lo particular, que es el juicio del gusto, a lo general, que es el juicio estético. ¿Por qué debe pretender validez universal? Porque todos los seres humanos tenemos un sentido común. ¿Te acuerdas así como en la nociología de Kant, Kant dice todos los seres humanos tenemos las mismas categorías, ¿no? La razón, el pensamiento, el entendimiento, en todos los seres humanos es igual. No es que yo tengo mis categorías y Juliana tiene sus categorías y Marco tiene sus categorías, no. Todos tenemos las mismas categorías, son universales. Igual, así como en la razón las categorías son universales, los sentidos son universales. Entonces, nuestra manera de percibir la realidad para Kant es igual. En ese sentido, la belleza, ¿sí? La validez de una obra de arte, la belleza que yo puedo transmitir a través de una obra de arte debe ser captada y es captada por todos de la misma forma. Entonces, si es captada por todos de la misma forma, empíricamente hablando, también puede ser captada racionalmente hablando. Es decir, el juicio estético tiene que ver con la percepción, con la experiencia, pero obviamente también tiene que ver con cómo proceso esa experiencia interiormente. Ese procesamiento de la experiencia que yo tengo en el interior, para Kant es igual en todos. Por lo tanto, no puede haber una diferencia entre unos y otros. Si solamente algunos pueden apreciar una obra de arte y no otros, quiere decir que esa obra de arte no es tan buena. Entonces, para Kant, una verdadera obra de arte es aquella
que logra, por decirlo así, el consenso de todos. Es decir, que puede ser apreciada, que es apreciada como verdaderamente bella por todos los seres humanos. ¿Sí? Sumi, sí, mándame la pregunta sobre Kant. Ujú. Ya. Entonces, para Kant es importante esto, la validez universal. Ir de lo particular, que es el juicio del gusto, a lo general, que es el juicio estético. Ojo, profesora, ¿qué cosa es el juicio del gusto? Juicio del gusto sería algo netamente empírico, pero en un sentido bajo. Por ejemplo, si yo hablo del gusto como algo relativo, porque alguien podría decir, profesora, pero todos tenemos un gusto diferente, ¿no? Ya, pero si tú dices todos tenemos un gusto diferente, hace referencia a algo netamente sensorial. Y para Kant, ya te dije, el juicio estético tiene que ver con algo general. Es decir, cuando yo aprecio una obra de arte, no me puedo guiar y no me guío solamente por el gusto. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. El gusto sería algo sí completamente subjetivo, como por ejemplo, a ver, a mí me gustan las aceitunas, a mí me gustan y hay mucha gente a la que no le gusta, ¿sí? Por ejemplo, a mí no me gusta el, ¿cómo se llama? El mondonguito, detesto el mondonguito y hay gente a la que sí le gusta el mondonguito, ya, eso es gusto, eso es algo netamente empírico, que está relacionado más con ciertos sentidos como el gusto precisamente. Ya, ahí sí es completamente diferente. Ahí sí yo puedo hablar de un gusto personal, ¿sí? Pero para Kant, en el ámbito del arte y la belleza, no se da esa relativización. No es que a mí me gusta y a ti no te gusta, no. En el plano de la belleza no digamos, no vale eso. ¿Por qué no es válido? Porque, como ya te dije antes, para Kant, cuando nosotros tenemos una apreciación estética de alguna obra o alguna cosa, puede ser algún objeto también, no entra solamente a jugar los sentidos, sino que es una especie de conocimiento. Entonces también entra en relación, o entra a tallar el razonamiento, ¿sí? O sea, entra a tallar también el pensamiento, el entendimiento. Entonces ahí ya cambia la situación, porque yo no puedo decir, bueno, a mí esto me gusta, porque no es una cuestión de gusto, también entra a tallar la razón. Y cuando entra a tallar la razón, ya se da una generalización, es decir, ya podemos decir que el hombre, como ser humano, todos nosotros compartimos de alguna forma la misma capacidad para evaluar la belleza. Por lo tanto, tenemos un juicio estético, que no es un juicio de gusto, es un juicio ya general, por lo tanto, universal, ¿sí? Y todos podemos llegar a la misma consideración de qué es la belleza porque compartimos ese sentido general, así como las categorías, como te decía hace un momento, igual, hay un sentido común con el que todos nacemos que hace que apreciemos las cosas de la misma forma, ¿sí? A ver, mi solo me... Ah, ya. A ver, vamos a ver si lo puedo descargar, Zoom. Ya. Voy a tratar de descargarlo. Parece que sí se pudo. Ya, voy a compartir ahorita la pregunta que me ha mandado Sumi para que todos la puedan ver ya. Ya, ahí está. Dice, la atención de los filósofos del siglo XVII se vio atraída. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí? ¿Se puede ver? Ya, correcto. Entonces, a ver. Dice, la atención de los filósofos del siglo XVII se vio atraída por el fenómeno de la moda, sobre todo en las clases sociales adineradas. La vestimenta fue un instrumento de exaltación de la personalidad, pero la moda era subjetiva, efímera y excéntrica. Hume elaboró una estética basada en el gusto. En cambio, Kant la planteó desde la noción de sentido común. Mientras el gusto enfatiza los sentimientos, el sentido
común indica que, a ver, ¿cuál podría ser? La A podría ser, los sentimientos son semejantes, específicos y universales. La A no puede ser, porque dice, mira, Hume elaboró una estética basada en el gusto. En cambio, o sea, en el gusto, que vendría a ser algo más particular, ¿no? Más individual. En cambio, Kant la planteó desde la noción de sentido común. Mientras el gusto enfatiza los sentimientos, el sentido común indica que, a ver, no puede ser la A, los sentimientos son semejantes, específicos y universales. No, pues, los sentimientos no son universales, son particulares, individuales, ¿no? Correcto. Entonces la A no puede ser. La B, ¿la vestimenta revela la importancia de la belleza y la clase social? No, porque acá no te está hablando, o sea, te está haciendo una comparación entre lo que dice Hume y lo que dice Kant. Y lo que dice Kant se refiere al sentido común. Acá no tiene importancia lo de la clase social, ese simplemente es el contexto que te dan, ¿no? Pero la B no es lo que se infiere de lo que plantea Kant. C, el hombre tiene gran uniformidad sobre el concepto de belleza. Claro, esa es la clave. El sentido común implica que hay una especie de universalización, ¿no? Nuestro concepto de belleza es universal o puede universalizarse, a diferencia de Hume, que considera que lo que nosotros consideramos bello es una cuestión de gusto nada más, o sea, una cuestión particular. Correcto. Entonces acá la clave es la C, ¿no? La D dice, los juicios sobre sentimientos estéticos son sintéticos a priori. No. ¿Por qué no la D? Porque los juicios sintéticos a priori son los juicios científicos, científicos. Nunca te olvides, ¿ah? Juicios sintéticos a priori son ciencia, nada más que ciencia. Por ejemplo, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton. Es imposible que un juicio estético sea un juicio científico. No, no es un juicio científico. Ahora, el hecho de que no sea científico significa que eso no es universal. No, no significa eso. Simplemente es otro tipo, ¿no?, de juicio. Y la E, los fenómenos del gusto suponen el concepto de causalidad. Causalidad, pero acá no se habla de causalidad, ¿no? Causalidad tiene que ver con otros temas, ¿no? La E es un distractor porque no tiene nada que ver con el texto. La clave es la C. Ujú. Bien, a ver, también me habías mandado otra pregunta, ¿no? Sumi, por ahí lo vi. A ver, voy a tratar de ponerlo también, ¿ya? A ver, un ratito. A ver, no sé si es esto. Ya, a ver, ahorita lo voy a compartir. Acá está. Ya, ahí lo ve. Ya, ahí se ve mejor, ¿no? Ya. A ver, dice. Respecto de la historia de la filosofía peruana del comienzo del siglo XIX, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Ya, comienzo del siglo XIX es 1810, 1820, 1830, qué sé yo, ya. A ver, dice, uno, los liberales incentivaron la propiedad personal, ya. Los liberales. ¿A qué se refiere con los liberales en filosofía peruana? ¿Mm? Filosofía peruana. Este es el periodo, ¿qué periodo? Periodo romántico, ¿sí o no? Periodo romántico. Liberales versus conservadores, ¿no? Sí, claro, la época ya republicana,
republicana. Ujú. A ver. mm, Uno, los liberales incentivaron la propiedad personal. Sí, podríamos decir que sí, porque los liberales, la mayoría de ellos eran criollos que habían sido parte de los movimientos independentistas o estaban en la línea de la independización, ¿no? O sea, de mantener la independencia. ¿Te acuerdas que los conservadores quieren que nosotros regresemos, ¿no? Bajo la corona, el dominio de la corona española, y los liberales consideraban que debía formarse una república? Incentivar una propiedad personal, sí se puede decir eso porque dentro de la construcción de la república se considera que es importante el reconocimiento de los derechos. Sí. Ahora, no son los liberales los mismos exactamente que los liberales, digamos, como Locke, ¿no? No es que propicien la propiedad privada en el sentido liberal de Locke, pero sí se podría decir, me parece, que incentivan la propiedad personal porque se considera que la Constitución debe preservar los derechos de los ciudadanos, y uno de los derechos de los ciudadanos es la propiedad personal, la propiedad privada, ¿no? Y además los criollos, como sabes, se rebelan frente al gobierno de la corona española, en parte por esto, pues, ¿no? Porque de alguna manera les quitaban su propiedad privada al exigir una serie de cargas, ¿no? Sí podría considerarse verdadero, me parece. La dos, se enfrentaron materialistas y espiritualistas. Y ya, a ver, acá depende. Yo creo que sí puede ser verdadero, sí se puede considerar verdadero, eh, pero depende, porque los espiritualistas, recuerda que son críticos de los positivistas. Ahora, ¿por qué los espiritualistas son críticos del positivismo? Porque desde su interpretación, los positivistas son materialistas. ¿Y por qué son materialistas? Porque básicamente consideran que la realidad es una realidad material y consideran, o sea, consideran que el hombre es un ser material, ¿sí? Y como es un ser material, todas sus preocupaciones, todos sus problemas se acaban, se agotan, terminan si es que hay un desarrollo científico, si hay un progreso material. ¿Te acuerdas? Los positivistas consideran que es necesario el desarrollo científico y tecnológico para mejorar la vida del hombre. Pero desde el punto de vista espiritualista, eso significa que el hombre simplemente es un ser de carne y hueso, digamos, ¿no? Que tiene solamente problemas materiales y que no hay otro tipo de problemas que sean más trascendentes o que sean de tipo moral, digamos. Entonces, desde la perspectiva de los espiritualistas, los positivistas son materialistas, ¿sí? Sí son materialistas, pero no sé si sea correcto llamarles así, porque probablemente ellos mismos no se considerarían de esa forma. Sí, en el espiritualismo está Deusto, también Mariano Iberico, hay otros, ¿no? Pero el más importante es Deusto. Ya, se enfrentaron materialistas y espiritualistas. Yo creo que no. Me parece que no es tan correcto denominar materialismo al positivo. O sea, desde la perspectiva espiritualista sí, pero desde una perspectiva neutral, general, me parece que no. ¿Por qué? Porque materialismo me parece más referencia al marxismo, ¿no? Y los positivistas no son marxistas, ¿no? O sea, tienen semejanzas, pero no son marxistas. Materialismo es un término más correcto para hablar de marxismo, no de positivismo. Y el último, obviamente, sí es cierto. El último sí es verdad. ¿Se discutió sobre el mejor modo de gobierno? Sí, ¿no? Ahí se discute si debemos ser una república, una monarquía, qué forma de gobierno nos conviene más. Eso sí es correcto. La clave sería la E. La E, ¿ya? Bien, entonces, a ver, voy a seguir compartiéndoles el material que estábamos viendo. Y ya, por acá está. Ahí está, ya. Entonces, el sentido común es el que permite que exista esa universalidad en
en la apreciación estética, ¿no? Justo ya vimos una pregunta relacionada con eso, no te olvides, ¿ya? A ver, en el caso de la época contemporánea, mira, la época contemporánea, tenemos a Hegel y a Nietzsche. En el caso de Hegel no te compliques mucho. Tú recuerda que Hegel es un filósofo idealista y como idealista, ¿sí? Considera que lo subjetivo es más importante en el plano artístico. Porque, a ver, te pongo esta pregunta. Sujeto-objeto, ¿ya? ¿Qué es más libre, el sujeto o el objeto? El sujeto tiene que ver con la idea. Sujeto-objeto. ¿Qué es más libre? Sujeto, ser humano. Objeto, naturaleza. El sujeto, porque el ser humano es el único ser que puede decidir sobre sí mismo. El sujeto es un ser consciente. Para Hegel, la conciencia es una característica esencial de la idea. Por lo tanto, cuanto más el arte represente la subjetividad, ¿sí? La libertad, por ejemplo, que es un componente de la subjetividad, más elevado es ese tipo de arte. Entonces, por eso él habla de tres fases del arte: simbólico, simbólico, clásico y romántico. ¿Por qué? Va de menos a más. Simbólico es el tipo de arte que predominaba en Egipto, que es un arte, a ver, ¿qué arte desarrollaron más los egipcios? ¿Arquitectura, escultura, pintura o música? Repito, arquitectura, escultura, pintura o música. Arquitectura, correcto. ¿Y la arquitectura es un arte muy libre o poco libre? ¿Es un arte que refleja subjetividad? ¿Es un arte más material o menos material? ¿Qué tan libre es la arquitectura? ¿Qué tan mm, desligada de lo material? Claro, es un arte más material, más materialista. ¿Por qué? Porque depende absolutamente de un sustrato material, de materiales, ¿no? Ahora, ese arte va a ser superado por el arte clásico. ¿Arte clásico a qué se refiere? El arte grecorromano, ¿no? Y también el arte renacentista. ¿Y por qué es superior para Kant? Porque en el arte clásico ya hay un componente subjetivo. ¿Qué cosas representan los griegos, los romanos? Dioses, seres humanos. El arte renacentista, igual, David, por ejemplo, ahí hay un componente más subjetivo, más de libertad. Representa al ser humano y el ser humano es el ser más libre de la naturaleza, ¿no? Y en el arte romántico hay una libertad aún mayor. Este es el arte final para Hegel. O sea, es el tipo superior de arte. El arte romántico, recuerda que se desarrolla en Alemania. ¿Te acuerdas del romanticismo? ¿Sí? Y el romanticismo alemán, que tú lo debes haber estudiado, me imagino, en literatura, no solamente se desarrolla en literatura o en pintura, que también hay pintura romántica, sino en música. La música romántica alemana es importantísima. A ver, acuérdate. ¿Te acuerdas qué músicos importantes hay en Alemania alrededor del siglo XVIII? Músicos alemanes, siglo XVIII, siglo XIX, pero sobre todo fines del siglo XVIII. Los músicos que tú conoces como música clásica, pues, acuérdate. Schumann, Beethoven, ¿no? Esa es la cúspide del arte para Hegel, porque es una música más libre. La música, o perdón, un arte más libre, porque la música es la forma de arte menos material, más espiritual. Esto es lo que debe reflejar el arte para ser considerado como tal, la belleza del espíritu. Cuanto más libre, más espiritual, es mejor. Por eso la música para Hegel es el arte superior. Hay una jerarquía en cuanto a las artes para Hegel, ¿sí? En Nietzsche está el concepto de trance dionisíaco, que tú sabes que se refiere pues a la valoración del dios Dionisos, que es el dios del vino, que implica la irracionalidad, ¿no? Que para Nietzsche el arte también implica una forma de superación del nihilismo. ¿Por qué? Porque el arte es una actividad creativa. Y en tanto que es una actividad creativa, el hombre puede, por decirlo así, afirmar su voluntad. Acuérdate del voluntarismo de Nietzsche. Para Nietzsche, el hombre tiene que desarrollarse sin ninguna restricción moral.
Usualmente la vida nos impone restricciones morales por la religión, por las cosas, las obligaciones, digamos, cotidianas, pero hay una vía de escape. Y precisamente el arte es una de esas vías de escape que tiene el hombre para reencontrarse con ese aspecto emocional, ¿no? Creativo que tiene él, que no puede manifestar siempre. Entonces, el arte es una forma de superar el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Es la negación, ¿sí? Nihilismo viene de nihil, que significa nada. El nihilismo es la negación de todo, pero el nihilismo nos puede llevar al pesimismo, es decir, a decir, bueno, nada tiene sentido, ¿no? Nada es verdadero, nada es falso. Entonces, si nada es verdadero ni falso, nada tiene sentido. Pero esa perspectiva, como te decía, nos puede llevar al pesimismo. ¿Cómo supero ese pesimismo? ¿Cómo supero ese nihilismo? A través de la creación. Cuando yo creo algo, yo le doy pautas a las cosas, yo le pongo normas a las cosas, yo soy el creador de normas. Entre comillas, lo que Nietzsche te está queriendo decir es que de alguna forma el artista es un superhombre, porque el artista crea algo de la nada, por decirlo así, se vuelve una especie de Dios al crear su obra. Y en ese sentido, el hombre puede superar el nihilismo porque está creando algo nuevo, está creando sus propios valores, está creando sus propias normas al crear su propia obra, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que hace Nietzsche o lo que considera Nietzsche es que el artista está afirmando sus valores vitales, ¿no? Está afirmando la vida, ¿te acuerdas? El vitalismo, ¿no? Está diciéndole sí a la vida al hacer una actividad creativa, ¿no? Repito, para Nietzsche, el artista es una especie, a cierto punto, de superhombre, un intento de superhombre, porque logra crear algo de la nada, impone sus propias normas en la creación, ¿sí? Bien, ahora, en la época contemporánea tenemos a Adorno. Por si acaso, ten cuidado, o mejor dicho, presta atención con estos dos autores, porque ya ha venido preguntas, sobre todo de Benjamin, ya vinieron preguntas de Benjamin, ¿ya? Entonces, en la época contemporánea estamos hablando del siglo XX, ¿ya? Estamos hablando del siglo XX, inicios del siglo XX. Teodor Adorno vive la aparición de las vanguardias, por ejemplo, el expresionismo, ¿no? Acá tienes el grito de Munch. Vive todas las vanguardias, la aparición de las vanguardias al menos más importantes, el surrealismo, el expresionismo, ¿no? El dadaísmo, etcétera, el cubismo. Y Teodor Adorno hace una defensa del arte nuevo. Él le llama así. A las vanguardias le llama el arte nuevo porque son las nuevas corrientes que estaban apareciendo en ese momento, ¿no? Y él considera que el arte nuevo se enfrenta con el pasado de manera radical. ¿Por qué? Porque lo que hace es romper con los moldes tradicionales del arte. Y en ese sentido, los artistas vanguardistas son artistas en todo el sentido de la palabra porque ellos están emancipando y criticando el tipo de sociedad que existía antes, porque el arte es un reflejo de la sociedad. Y la sociedad que existía antes ya no existe y está cambiando. Entonces, al plantear una nueva forma de arte, lo que estás haciendo es, entre comillas, ¿no? Metafóricamente, estás matando un tipo de sociedad, ¿no? Estás enterrando un tipo de sociedad que ya está muriendo, que ya está acabando. Entonces, en ese sentido, este arte novedoso, el arte vanguardista, es emancipador y crítico, porque se está desligando de esa sociedad que ya está acabando, que no tiene sentido o que de alguna forma quiere acabar, o sea, quiere criticar para que ya no exista. Por ejemplo, en el expresionismo. El expresionismo surge como un rechazo a lo que estaba ocurriendo en Europa en ese momento. Claro, tú ves las pinturas del expresionismo y son pesimistas, pero el pesimismo que refleja es a su vez una crítica de lo que estaba ocurriendo. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, que yo pinte flores, ¿no? O que pinte paisajes hermosos en un contexto donde hay gente muriéndose de hambre, ¿no? Porque no tiene qué cosa comer. Acuérdate de que el expresionismo nace después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, lo que refleja es el sufrimiento de la gente. Entonces, para ellos no tenía sentido pues hacer un arte bello, hermoso, porque eso no reflejaba la realidad y no era crítico de la realidad. Entonces, lo que hacen los expresionistas es, a través de su pintura, mostrar la realidad, pero para criticarla, ¿no? O sea, mostrar la realidad tal cual es, porque
al ver la realidad tal cual es, puedes ser consciente de que eso está mal, de que esa realidad que se está viviendo debe ser cambiada, ¿sí? Es una forma de crítica. Entonces, por eso para Adorno es importante que el arte sea libre, que no se restrinja a ciertos parámetros, sino que revele la verdad. A través de la revelación de la verdad, el arte se vuelve digno. Cuando el arte nos habla de manera directa acerca de las cosas, nos revela cosas que son reales, el arte se vuelve digno desde el punto de vista de Adorno, ¿sí? Ahora, en el caso de Benjamin, recuerda, esto es lo que ha venido en examen de admisión. Una pregunta sobre esta obra, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Cuando te hablan de reproductibilidad técnica, no te olvides, te hablan de la influencia de la tecnología en el arte. A inicios del siglo XX se va a ver una gran influencia de la tecnología en el arte, sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Por la aparición del cine. El cine que permite que la obra de arte se reproduzca, es decir, se masifique. Al reproducir la obra de arte, tú la puedes enviar a varios lugares del mundo. El cine tiene esa capacidad que no tienen otro tipo de obras de arte, ¿no? O de artes como la pintura, por ejemplo. Pero aparecen formas de arte como el cine que permiten su difusión masiva. Entonces tú puedes hacer una película, sí, pero esa película la puedes copiar tantas veces, reproducir tantas veces que la pueden ver millones de personas en distintos lugares del mundo al mismo tiempo. Esa capacidad, ¿no?, que está desarrollando la tecnología para que el arte se masifique, para Benjamin es una gran ventaja del arte contemporáneo. Además que es positivo, ¿por qué? Porque permite que la obra de arte sea apreciada por cualquier persona. Ahora no solamente los ricos pueden apreciar una obra de arte, no solamente algunos, ¿no?, pueden ver una obra de arte, ya no es un lujo, ¿no? Sino que no es un privilegio, sino que cualquiera puede tener acceso al arte. Y eso, de alguna forma, equilibra un poco la balanza, ¿no? Recuerda que Benjamin tiene influencia del marxismo, ¿sí? No es un marxista tradicional, pero sí tiene influencia de ideas marxistas. Entonces, para él esa masificación tiene un componente positivo, ¿correcto? Bien. Y bueno, obviamente también en una época capitalista, porque la época que se vive es todavía una época capitalista, para Benjamin el arte también se vuelve una mercancía. Entonces también hay un valor de cambio. No solamente yo aprecio una obra de arte por lo que representa, sino también que le doy un valor económico. Entonces también se vuelve algo que se puede comprar o se puede vender, ¿no? En ese sentido, el arte ya no es meramente contemplativo como en la antigüedad. En la antigüedad, pues, nadie se hubiera imaginado vender la estatua de un dios, ¿no? Porque tenía un sentido sagrado. Pero actualmente el arte ya no se ve de esa manera tan sagrada como antiguamente, sino que se ve desde un punto de vista más económico, ¿no? Desacralizado, digamos. Ya no tiene esa aura, esa mística, ese respeto por el arte, por la obra de arte que antiguamente se tenía, ya como que se ha perdido, ¿no? Eso es lo que da a entender Benjamin. Bien, a ver, vamos a conversar un ratito lo que nos queda de lo que me había preguntado su compañera. No recuerdo quién fue, pero me preguntaron acerca de Cassirer y Gadamer, ¿no? Ya, a ver, de Cassirer, acuérdense, Clara me había preguntado. De Cassirer, acuérdense que él habla del arte, como una de las formas simbólicas. Hay 5 formas simbólicas o 5 símbolos, ¿no? A través de los cuales el hombre se comunica, a través de los cuales el hombre crea el mundo, la cultura, ¿no? O sea, si vemos históricamente qué cosas ha creado el hombre que no han creado los animales, ha creado arte, religión, ciencia, lenguaje, mitos. Entonces, una de esas 5 formas simbólicas es el arte, una de esas. El arte es una manera en que el hombre expresa lo que piensa, pero también es una forma de comunicación. Es decir, el arte nos hace, así como la ciencia y los otros símbolos, nos hace expresar nuestra realidad, pero no de una forma material, sino de una forma, por decirlo así, conceptual, una forma desligada un poco de la materialidad.
No, el arte no es absolutamente material. Por ejemplo, hace un momento estábamos hablando acá de Hegel, ¿no? Y por ejemplo, esta pintura que se llama La libertad guiando al pueblo, ¿no? Que tú ya debes haber visto antes, que representa una mujer, pero esa mujer no es una mujer. O sea, claro, es una mujer, pero esa mujer representa algo. ¿Qué representa? La idea de libertad. Por eso se llama La libertad guiando al pueblo. Es decir, tiene un sentido metafórico. El arte es metafórico, es una metáfora. Claro, el arte puede ser también una representación, simplemente, ah, ya yo pinto una manzana, pinto un paisaje, pero el arte, para hacer arte en todo el sentido de la palabra, para Cassirer, debe tener sobre todo un sentido simbólico, como en esta pintura, o en otras pinturas, por ejemplo, la muerte de Sócrates. Claro, ahí aparentemente es una representación nomás del momento en que Sócrates está muriendo, pero evidentemente hay todo un lenguaje simbólico detrás de esa obra. La posición de Sócrates, la mano estirada, los discípulos llorando alrededor, lo que representa ese momento. El arte representa ideas, representa momentos, pero lo que trata de hacer el arte es transmitir algo que no se puede transmitir materialmente, ¿no? O sea, transmite ideas, transmite conceptos, transmite emociones, y todo eso es parte de la vida simbólica del hombre. El animal, por ejemplo, no tiene esa capacidad. El animal no puede, por más que el animal tú lo sientes 5 horas viendo una pintura, el animal no va a poder interpretar todos esos aspectos simbólicos de una obra de arte. El hombre sí. ¿Por qué? Porque el hombre tiene esa capacidad simbólica en su mente. O sea, no es algo simplemente de lo externo, sino de lo interno. El hombre ya está, por decirlo así, configurado para entender el mundo de manera simbólica, para interpretar el mundo, ¿correcto? Y en el caso de Gadamer, bueno, él habla de la obra de arte y él se refiere sobre todo a cómo la obra de arte, acá voy a poder poner el nombre para los que no conocen a Gadamer, en la obra de arte cobra vida propia, dice Gadamer, porque si bien el artista cuando hace su obra de arte tiene una intención o quiere transmitir un mensaje, la obra de arte no es cerrada, es decir, ya, puede ser que yo haya hecho una novela y mi intención sea transmitir ese mensaje, pero cada persona tiene su propia interpretación, puede construir su propia interpretación. Y es más, si tú lees la misma obra, por ejemplo, a los 15 años y luego la vuelves a leer a los 30 años, no vas a entender lo mismo, no vas a interpretarla de la misma forma, vas a ver cosas que no habías visto antes, ¿no? O vas a sentir cosas, te va a transmitir cosas esa obra que antes no habías sentido. Entonces, la obra de arte no es algo cerrado, es algo abierto. ¿Sí? Es abierto a múltiples interpretaciones, porque recuerda que Gadamer dice que el hombre es un ser inter, es un ser interpretativo por naturaleza. Entonces, el hombre, quiera o no quiera, está constantemente interpretando. Ojo, esto para las obras de arte o para, en general, cualquier aspecto de la vida, siempre estamos interpretando. Interpretamos tonos de voz, interpretamos gestos, ¿sí o no? Interpretamos palabras, y obviamente interpretamos también las obras de arte, con mayor razón. Ojo, la obra de arte para Gadamer es cualquier obra de arte, no necesariamente un libro, puede ser también una novela, ¿no? Puede ser también una pieza teatral, puede ser música, ¿no? La obra de arte, por eso, para Gadamer es independiente de su autor. Por lo tanto, para él no es tan correcto cerrarnos o buscar qué era lo que pensaba el autor, qué era lo que quería decir el autor con este texto, con esta novela. Sí, puede ser importante conocer qué quería decir, pero no debemos cerrarnos solo con eso. ¿Por qué? Porque es inevitable que también nosotros hagamos nuestra propia interpretación y de esa forma, para Gadamer, la obra se enriquece, se hace más interesante. El hecho de que una obra pueda prestarse para varias interpretaciones al mismo tiempo hace que la obra sea más rica, más, digamos, más valiosa, ¿no? Para la experiencia del hombre, ¿sí? Bien, eso sería lo fundamental en el caso de Gadamer acerca de la obra de arte. ¿Sí, chicos? Entonces, ahí lo dejamos porque estamos en la hora para que puedan entrar a su siguiente clase. Y ya nos estamos viendo la próxima semana que nos toca ver, si no me equivoco, falacias y teoría de la argumentación.
¿ya? Cuídense mucho, chicos, que tengan un bonito fin de semana, descansen, diviértanse, ¿sí? Nos vemos. Chao, chao.